Amigos, estamos en una nueva edición del programa Jardín de Libros y es una edición muy interesante porque contaremos con la presencia de Juan Pablo Mejía. Él es el editor de Paracaídas Editores, que celebra nada menos que 9 años de infatigable trabajo. Además, estaremos con la presencia del escritor Gonzalo Mariátegui, que viene a presentarnos su más reciente novela, Memorias de un pícaro llamado Misterio. Y además, en nuestra sección de recomendaciones de libros, hablaremos de las últimas novedades editoriales. Hablaremos de un libro de Carlos Yoshimito, de una antología de narradores peruanos jóvenes y de una novela del escritor francés Éric Fayet. Y en nuestra esperada sección del rescate tendremos una sorpresa para ustedes. Así que los dejamos con la primera entrevista del programa. Estamos con Juan Pablo Mejía, director de la editorial Paracaídas, que celebra su 9º aniversario. Cuéntanos un poquito cómo empieza esta aventura hace 9 años. Nosotros publicamos el primer libro, que es Cosmigonía, de Jaime Donato Jiménez, un compañero mío de aulas en la Universidad de San Marcos, en la Escuela de Comunicación, porque él tenía un poemario que quería publicar. Estuvimos viendo opciones dentro del circuito y todas eran muy caras. Eso es algo que un estudiante universitario, un estudiante sanmarquino no podía pagar, así que decidimos aprovechar las clases de PageMaker en esa época y de Photoshop para hacer nosotros mismos nuestra publicación. Entonces compramos el papel, hicimos la diagramación, lo imprimimos todo caseramente. Incluso la anécdota ahí es que para poder comprar el papel para la portada, que era un papel Kimberly texturado, el autor hizo taxi una noche, una madrugada entera, y con lo que consiguió de esa jornada compramos al día siguiente el papel y terminamos de armar el libro, ¿no? Ese libro tuvo 100 ejemplares que empezó a circular de mano en mano y que gracias a eso mucha gente empezó a acercarse a preguntar, oye, ¿cómo hago para publicar con tu editorial? Y yo les tenía que explicar que no era ninguna editorial, que más bien había sido como un pequeño gusto, un pequeño antojo para poder realizar esta actividad. Y bueno, como algunos insistieron más que otros y sus trabajos estaban interesantes, decidimos sacar un siguiente libro, que fue El Bifronte, de Diego Lazarte, quien a su vez le pasó la voz a Salomón Valderrama y terminó siendo un libro doble, ¿no? Y ese libro generó nuevamente, de mano en mano, más expectativas, y de pronto 2 años después ya teníamos como 4 o 5 títulos, todos de ellos en formato plaquette, ¿no? Ese es un poco el inicio. Casi sin darse cuenta ya tenía un pequeño catálogo. Sí, casi sin darnos cuenta, y más o menos que había perfilado también un poco la razón de ser de la editorial, ¿no? Es decir, primeros libros, todos en formato plaquette, con un cuidado que destacaba por encima de lo que en esa época se conocía como óperas primas, que eran más bien fotocopias engrapadas a la mala, con ningún concepto ni ninguna gracia en el diseño. Entonces, por ahí fuimos como que incorporándonos al circuito. ¿Y en qué momento deciden tomar las cosas, digamos, ya en serio, en la medida de ya no es algo episódico, sino vamos de aquí? Yo termino la universidad en diciembre del 2006. En febrero del 2007 empiezo a trabajar en una librería, donde me quedo por un periodo de 3 años. Mientras yo trabajaba en esta librería, a la par mantenía todavía el tema con la editorial, no tan activo, porque como que cada proceso tomaba unos 2 o 3 meses. Y había que esperar también para ver cuándo se hacía la presentación. Yo en ese momento no tenía libros en librerías, o sea, a pesar de que trabajaba en una. Y la experiencia en la librería me sirvió para 2 cosas. Primero, para entender cómo funciona el circuito comercial. Y segundo, para aprovechar todos los libros de diseño que tenía a mano. Entonces, fue como mi beca, ¿no? Porque me pagaban por trabajar ahí, pero la mayor parte del tiempo me la pasaba leyendo y editando los libros de la editorial. Cuando llega el 2011 recibo una propuesta para encargarme del diseño gráfico de una colección. Era una cantidad relativamente alta, así que como la editorial ya empezaba a tener mucho más protagonismo y yo no podía darme abasto, decido dejar la librería, aprovechar esta oportunidad de trabajo, y a dedicarme por completo a la editorial, ¿no? O sea, a la par de eso empecé a tener participación en otros proyectos como diseñador o como corrector de estilo o como productor editorial, entonces más o menos podía solventar mis gastos. Así que la editorial empezó a tener mucho más prioridad dentro de mi rutina de trabajo, ¿no?
Uno de los distintivos o características de Paracaídas es, como bien dices, apuntalar a estas nuevas propuestas, a estos nuevos poetas, primeros libros, pero luego en otro momento el catálogo se complementa con voces ya importantes, digamos, ¿no? Aparecen, por ejemplo, Abelardo Sánchez León. Claro, el primero que publicamos de los pesos pesados, entre comillas, es a Mario Montalbetti, ¿no? Mario jala a Mirko y Mirko jala a Valo, y es como que una seguidilla, ¿no? Que era como una especie de reconocimiento de, digamos, poetas mayores que ven interesante el trabajo de Paracaídas y, Es un poco eso. digamos, que quieren pertenecer también al catálogo. Cuando sacamos 11-15 de Pedro Casusol con ilustraciones de Sheila Alvarado, fue como que la primera vez que un medio impreso nos pedía el libro para hacerle una reseña, ¿no? Entonces, eso marca un antes y un después dentro de nuestra producción plaquetaria al formato libro, porque el libro de Pedro tenía todavía las características del papel liner, que es este papel muy parecido al reciclado, portadas en duotono, y los interiores solo encolados, pero digamos con una composición de caja muy, muy amistosa, muy amigable. Ese es como que un punto de quiebre para nosotros. El segundo punto de quiebre vendría a ser, yo un día estaba revisando el correo y veo que se comunica conmigo Micaela Chirif y me dice: oye, Juan Pablo, hemos visto tus libros en El Virrey, Mario tiene un nuevo poemario y quiere conversar contigo para ver si tú estás interesado en publicarlo, ¿no? Entonces me reúno con Mario Montalbetti, alguien a quien solamente había leído a través de sus poemas, y me encuentro con una persona muy amable, muy asequible, y que además respetaba mucho lo que yo estaba haciendo, porque no fue como que una imposición de tienes que publicar esto, sino quiero que lo leas y me digas si te interesa publicarlo, ¿no? Entonces ese tipo de satisfacciones o de reconocimientos son los que a veces te terminan de convencer de que lo que estás haciendo va por buen camino. Y es un poco lo que te cuento, o sea, publicamos el libro de Mario y es la primera vez que una librería también nos hace un pedido, porque lo normal es que tú vayas y les digas: oye, tengo esto, y te digan: déjame 2 o 3 ejemplares. No, ahora es una llamada diciendo: por favor, llévame 30 ejemplares, y si puedes llevármelos a mí primero, mejor, ¿no? Una cosa así. Por ejemplo, a finales del 2013 hicimos el recuento de los títulos que habíamos publicado durante el año, y conté 27 y dije: o sea, esto es inadmisible, ¿cómo puedes publicar 27 libros? Y te preocupas un poco porque entiendes que no se trata solamente de sacarlos como si fuesen camisetas, ¿no? ¿Qué tan difícil sigue siendo editar, publicar libros en el Perú? O sea, si tú lo quieres ver solo como un trabajo por el que vas a cobrar o por el que vas a recibir un beneficio a corto, mediano, largo plazo, probablemente tengas muchos problemas después. Yo soy más bien de la otra mirada, de la mirada de hay que hacer el libro por el libro, ¿no? Y si el libro no vende, es un problema, pero me quedo con la parte del objeto, ¿no? Entonces, por ahí más o menos es que hemos ido transitando estos 9 años. Preparan una actividad para el 29. Cuéntanos un poco sobre eso. ¿Dónde? ¿Cuándo? El martes 29 a las 7:30 en el Centro Cultural de España vamos a tener la celebración del 9º aniversario. Ese día van a haber algunos anuncios importantes en cuanto al futuro de la editorial. Ya hemos pasado por un periodo en el que hemos estado pensando más o menos hacia dónde queremos ir, porque todo lo que te he venido contando es como que algo en lo que he reparado en estos últimos tiempos. O sea, pensar en esto ya no como solamente algo que me divierte, sino como algo ya mucho más serio y con mayores proyecciones. Entonces ese día vamos a hacer algunos anuncios importantes. Te puedo adelantar uno de ellos, que es que vamos a lanzar una serie de plaquetas titulada Viaje a la Semilla, que es una especie de retorno a nuestro origen plaquetero y bueno, con el cuidado de Paracaídas, donde se van a publicar los 3 primeros autores. Vamos a reeditar a los 3 primeros autores que salieron con Paracaídas y vamos a incluir a 2 más, que son Mario Morquencho y Andrea Cabel, ¿no? El de Mario es un adelanto de su nuevo libro y el de Andrea es una recopilación de textos que giran en torno a la figura de su familia, su padre, su madre, su hermana, ¿no? Eso es más o menos lo que te puedo contar, además de que tendremos una conversación con José Carlos Irigoyen en torno al asunto editorial, ¿no? Él creo que tiene bastante nociones de cómo ha venido desarrollándose esto desde aquel lejano 2005 en el que empiezan a aparecer como popcorn algunas editoriales hasta llegar a ser 30, luego otra vez reducción, selección natural. Creo que hoy en día somos cerca de 20 nada más, y entonces vamos a tratar de conversar un poco sobre eso.
Estamos con el escritor Gonzalo Mariátegui, que presenta su nueva novela Memorias de un pícaro llamado Misterio. Cuéntame un poquito cómo se gesta esta nueva novela. ¿Cuál es la idea que es el disparador, digamos, de la historia? En el caso de Memorias de un pícaro llamado Misterio, sucedió que hará unos 3 años, estando yo en mi biblioteca, me puse a hacer una limpieza porque en esta Lima húmeda, ¿no? Había que desempolvar. Y en un lugar muy recóndito de la biblioteca me encontré con un librito chico que no lo veía hace muchos años, que lo llamo yo El Reencuentro, que era justamente la novela esta, ¿cómo se llama?, de Lazarillo de Tormes, ¿no? Lazarillo de Tormes es una pequeña novela que realmente, bueno, la tomé, dejé todo y esa misma noche me la leí 2 veces. Y caí en la realidad que en el Perú no teníamos una novela del género picaresco. Y yo me pregunté, ¿y por qué no hemos escrito acá en el Perú esto? Cuando tenemos, por doquier, tenemos personajes que se ajustan a las características que debe tener el personaje picaresco. ¿Y a qué conclusión llegaste de por qué no había una tradición picaresca acá en el Perú? Habiendo personajes, como tú dices, pues que se prestaban muy bien, ¿no? Debe ser escrita en primera persona, debe ser autobiográfica, debe ser del personaje, es ¿cómo se llama?, de un origen muy humilde y debe luchar por sobrevivir y tratar de triunfar incluso, ¿no? Entonces, eso me di cuenta de que era el caso de mucha gente que proviene del interior del país, ¿no?, o de los mismos limeños, ¿no? Y entonces que se encuentran con una capital que es adversa, digamos, ¿no?, y que muchas veces lo lleva no solamente a asuntos de bribones, ¿no?, sino a delitos pequeños, ¿no? La narrativa peruana es tan rica, digamos, esta es una novela, Lazarillo es una novela realista y nos tropezamos con la realidad a cada rato en el Perú, desde las pirañas, ¿no?, y hasta toda clase de estos pequeños delitos, ¿no? ¿Cómo le diste vida a este personaje Misterio? Digamos, ¿cómo lo creas? ¿Cómo nace Misterio? Las características que tiene, estos antecedentes de su nacimiento, por ejemplo, que me cuentas ahora. Yo quería un bribón del siglo XXI. Entonces, con ese motivo, el joven que lucha ante las adversidades de la capital, esencialmente es el joven, digamos, que es hijo de un provinciano o es el primera generación limeño, ¿no?, y que ya no se siente provinciano, se siente limeño, ¿ah? Usa su camisita de seda, ¿no?, va en los micros, ¿no?, cobra el boleto, ¿no?, ya él, la idea de regresar ¿cómo se llama?, a la sierra no le interesa, ¿no? Entonces, pero yo creo que la novela el personaje tiene que ser tridimensional. Por tridimensional quiero decir de que tiene que tener un alto, una descripción física, tiene que tener una descripción psicológica, ¿no?, y debe tener una descripción de su proveniencia, de cuál es su origen. Para entender a un personaje tú tienes que saber quién fue antes, qué es lo que lo lleva a actuar, a caminar en determinado momento de la novela. Porque nosotros somos, digamos,
hijo, como alguien bien dijo, todo hombre es hijo de su tiempo y de ningún otro tiempo. Entonces, y los padres, la presencia o la ausencia de los padres determina cómo es que esta persona va a caminar en la vida. El abuelo de él es el alcalde de este pueblo que no se revela, que es parte del misterio, ¿no? Y que el padre, el abuelo, digamos, cuando regresa, después de estar 3 días fuera del pueblo, se encuentra que a la hija la han violado y con el tiempo se dan cuenta que está embarazada y entonces él, que era un hombre, digamos, de mucho orgullo, ¿no? La manda al lugar más lejano que puede haber, ¿no? Y más terrible, la capital. La manda a Lima con esta criatura. Desde el comienzo, bajan en el bus y esta señora de alguna manera la engañan y la convierten en Burrier, ¿no? Ella, a cambio de unos soles más, y ella no se da cuenta, ella cree que son unos dulces y lo lleva dentro de su barriga escondido, y al momento de que llegan ¿cómo se llama? Donde están la parada de buses en Lima, se caen las cajas y se ve de que está llevando droga. Entonces esta pobre mujer termina en la cárcel. Termina en la cárcel ella, digamos, y lo injusto, como dice él, es que no solamente era que su madre injustamente había sido encarcelada, sino que lo habían encarcelado a él también, porque él estaba dentro del vientre de la madre, ¿no? Entonces, ¿qué peor lugar hay para nacer que en una cárcel y ser inocente? ¿No? Antes de nacer ya le comenzaban los infortunios, digamos. Ya desde el arranque. Entonces, y después, pero le toman cariño. Él, como no tenía familiares, ¿no? Y le han tomado cariño, la directora, la regente de la penitenciaría, lo pasa por alto la norma, hace pasar de como que ha salido, y el chico sigue viviendo ahí hasta los 9 años. Él espera de que cuando tenga 10 se pueda ir con su madre de la mano, ¿no? Pero hay un incidente ahí de una de las guardias femeninos, ¿no? Y dice, hay un chico de 9 años que cada vez que van a una comisión investigadora o algo, lo esconden en la oficina de la directora. Entonces lo sacan al muchacho y lo meten en un albergue. Para terminar, Gonzalo, hemos conversado muchas veces sobre cómo la importancia que tú le das a los nombres de los personajes, que cada nombre de un personaje de alguna manera lo identifica, lo marca, lo interpreta, partiendo de misterio, pero también, por ejemplo, el nombre de la madre. ¿Cómo es que surgen estos nombres? A muy poca gente se le ha ocurrido pensar por qué Robert Louis Stevenson, el autor de, ¿cómo se llama?, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? ¿Por qué le puso Mr. Jekyll? Todavía no lo he encontrado, pero Hyde está escrito H, Y, no, ahora es Y, ¿no? Ahora, H, Y, D, E, pero lo busqué en el diccionario y no lo encontré, pero H, I, D, E significa escondido. Entonces es el Dr. Jekyll y el señor escondido, que es el otro personaje, ¿no? Ahora, veamos el caso de Melville, Moby Dick, la ballena blanca. Yo no sé si soy un mal pensado o qué, pero primero, que no lo he encontrado en ningún libro de literatura que diga a qué se debe, por qué se llama Moby Dick. Pero sin querer juzgarlo, Herman Melville era homosexual. Y Dick es, en la palabra, el argot,
en inglés es pene. Y movie es movimiento, móvil. El pene que se mueve. ¿Y qué más, digamos, fálico que una ballena que emerge, blanca que emerge del mar? ¿Ah? Entonces no sé si estoy estirando la cosa o si he descubierto, digamos, el origen de eso, ¿no? Pero entonces, y así el padre, digamos, el abuelo tiene otro nombre como, digamos, honorable, no sé cuánto, ¿no? Entonces, la gente, digamos, cumplió. Fíjate, yo creo que si una persona se llama Federico, en algún momento se le ha ocurrido ser Federico Chopin. De repente tengo condiciones para pianista. En el caso mío te voy a dar un caso más gracioso todavía, o más especial. Mi padre fue diplomático de carrera peruano y estuvo en el año 42 al 43, estuvo en Guayaquil, época muy difícil, esas cosas muy latinas, porque había guerra, pero sin embargo había consulado, ¿no? Y entonces yo estaba por nacer, y entonces mi padre dijo, yo no quiero tener un hijo ecuatoriano, porque iba a misa los domingos con mis hermanos mayores, y entonces el cura decía, hemos descubierto la nacionalidad del demonio, es peruano, ¿no? Entonces mi padre tenía que levantarse como el cónsul y se retiraba de la iglesia, ¿no? Bueno, esas cosas graciosas. Pero cuando nací yo acá en Lima, mi padre se encontró en la municipalidad con José de la Riva Agüero y le dijo, ¿a dónde vas? Voy a inscribir a mi hijo. ¿Y qué nombre le vas a poner? Perú. ¿Qué? Le voy a poner Perú. ¿Pero cómo le vas a poner Perú? Es que yo he estado un año y tú no sabes lo que es, no sé cuándo ha sido terrible, o sea, le voy a poner Perú. El otro le dijo, no lo voy a permitir. Creo que era alcalde o tenía muy buenos vínculos ahí en ese momento. Y le dijo, yo le hablo al registrador y no lo dejo. Total que después de muchas tires y aflojes, quedaron en que Gonzalo, por un tío mío que había muerto a los 14 años, Miguel Ángel, por mi padrino, y Perú, porque mi padre quería. El otro decía, pero hombre, ¿cómo le vas a poner Perú? Cada vez que en el estadio vitoreen un gol, va a tener que darle la mano a todo el mundo. ¡Viva el Perú! Darle la mano a todo el mundo. Pero por años yo pensé que iba a ser presidente de Perú. De chico, por supuesto, ¿no? Después, Miguel Ángel, por ahí viene la cosa de la pintura. Tú me decías, ¿por qué? ¿Cómo se complementa? Entonces, ¿quién es Miguel Ángel? Ahora, vamos a una cosa más tenebrosa. ¿Tú no crees que este señor, ¿cómo se llama? Vladimiro Montesinos, no le ha preguntado a su padre qué significa Vladimiro? Vladimiro es un nombre ruso y significa el hombre de poder, ¿ah? El hombre de Estado. ¿Tú no crees que él haya pensado, yo estoy predestinado a ser un hombre de poder, de Estado? Y teniendo en cuenta que su padre era un abogado que no era de éxito, capaz lo puso con esa idea para darle ese tinte, ¿no? En el Perú es muy común que a los... se cree de que el que tiene un nombre en inglés le va a ir mejor en la vida. Amigos, estamos en la sección de recomendación de libros para hablar de las últimas novedades editoriales. Queremos recomendarles La intrusa del escritor francés Éric Fayet, publicado por Salamandra. Se trata de una novela breve, muy interesante, muy intensa, sobre el protagonista, que es un hombre que tiene una vida bastante rutinaria, un hombre solitario que vive solo en su casa, pero que casi no pasa mucho tiempo en ella porque pues sale muy temprano a su trabajo y regresa muy de noche, digamos, de regreso a casa. El asunto es que de buenas a primeras el protagonista descubre ciertas
cuestiones anómalas en su casa por aparentemente una presencia inesperada y que de alguna manera va a marcar el tenor de la novela, ¿no? Hasta que se descubre que es una mujer indigente que aprovecha las horas que él no se encuentra en casa para vivir dentro de ella. Es una novela muy interesante con un trabajo de atmósferas bastante logrado que yo se las quiero recomendar. La intrusa de Eric Fallé, publicada por Salamandra. Otro libro interesante que nos ha llegado es la antología El fin de algo, antología del nuevo cuento peruano 2001-2015, preparada por Víctor Ruiz. Se trata de 19 relatos de escritores peruanos jóvenes que marcan de alguna manera una panorámica de lo que es la narrativa breve, el género del cuento en el Perú, ¿no? De los últimos 20 años, digamos. Es un trabajo muy bien cuidado, con un prólogo exhaustivo y lúcido de Víctor, que nos entrega pues un libro, como les digo, muy interesante, que yo se los recomiendo, porque de alguna manera marca una especie de panorama de lo que es el cuento peruano de estos últimos años. Una de las condiciones de Víctor es que cada autor haya publicado por lo menos un libro de cuentos, lo que de alguna manera lo legitimiza como autores del relato breve, ¿no? Un libro muy interesante, El fin de algo, publicado por Santuario Editorial. Otro libro muy interesante que nos ha llegado es Marginalia, de Carlos Yuchimito. Se trata de una recopilación de textos breves a la manera del libro de Ribeiro, Prosas apátridas, en las que Yuchimito reflexiona sobre diversos temas, entre ellos la creación literaria, ¿no? Es una especie de arte poética, de alguna manera, si es que podríamos verlo de este modo, donde, por ejemplo, en un texto muy interesante que quiero compartir con ustedes, reflexiona sobre por qué se escribe, ¿no? Y él termina su texto diciendo: ciertamente uno no escribe para sentirse menos solo o para ser amigos, uno escribe, en el mejor de los casos, para aprender a leerse a sí mismo, para conocer la manera como suena en el mundo. Algunas veces llegará a incurrir incluso en ese defecto tan amado por los hombres que consiste en hacer de tales sonidos solitarios una amable adhesión popular. Es un libro que refleja la prosa muy exquisita de Carlos Yuchimito que nosotros queremos recomendarles. Marginalia, de Carlos Yuchimito. Y como no puede faltar, en esta semana, en el rescate de la semana, vamos a recomendar un libro publicado ya hace mucho tiempo, Arquitectura de un puente, del poeta Óscar Málaga. Se trata de un libro de poesía muy interesante porque ya revela en esos años a un poeta de enorme valía, que luego él obviamente reafirmaría con otros poemarios, ganando incluso el premio de poesía Juan Rulfo de París en el año 2003. Pero se trata de su primer libro de poemas, en donde se puede apreciar cierta influencia de los beatniks, ¿no? De Allen Ginsberg, cierto desenfado en los versos, en las temáticas, cierta rebeldía. Es un libro muy interesante, muy intenso, que nosotros recomendamos y que de repente ameritaría alguna reedición, ¿no? Arquitectura de un puente, del poeta peruano Óscar Málaga. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Ya saben que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico, pueden suscribirse a nuestro canal en YouTube buscando Jardín de Libros y también agregarnos al Facebook buscándonos también con el nombre Jardín de Libros. Eso es todo por esta semana y nos vemos el próximo miércoles.